Análisis económico de la situación en la que está la Argentina, el problema de la deuda que pareciera que se agrava a medida que pasan las horas, con nuestros dos invitados de esta noche que ya te presenté y tengo sentados acá enfrente mío. Voy a arrancar con quien está en cámara en este momento, que es el señor Pino Solanas. Buenas noches, Pino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Muy bien. Bueno, bienvenido, gracias por estar gracias, acá esta noche, mientras te tengamos acá en Argentina, porque en poco tiempo vas a estar allá cumpliendo funciones frente a la UNESCO, ¿no? Así es. Bueno, un gran desafío y bueno, mucho éxito te deseamos en esa tarea. Pino, a ver, este análisis que acabamos de hacer, la situación que se hereda de Argentina, el gobierno intentando revertir esto, poniendo algo de plata en el bolsillo de los trabajadores, ahora dando alguna línea de crédito a las pymes, ¿crees que es suficiente? ¿Crees que esto se puede revertir o el problema es muy grande todavía? No, yo creo que evidentemente el problema es grande. Lo que ha venido haciendo el gobierno y sobre todo las acciones de Alberto Fernández buscando a líderes mundiales para que comprendan y lo apoyen en esto, es muy importante. En el carozo de su discurso es o hay comprensión y se acompaña la propuesta argentina o aquí nos perjudicamos todos. Le hace hay default. Y que, a ver, digo, supongamos que los acreedores privados se ponen duros como lo hicieron en la provincia de Buenos Aires, digo, y la Argentina se encamina a una situación de default. Se complejiza mucho el escenario, ¿no? Y bueno, pero Argentina, la verdad, Argentina se complejiza, sí, pero Argentina ha salido también de situaciones difíciles. ¿Sí? Lo más importante de todo hay que entender es que Argentina necesita que estos 3 o 4 años que vienen disponga de una masa económica para la reactivación, es decir, para el crecimiento, para poner esa Argentina de pie, para las pymes, para todo esto. Es decir, lo que viene planteando Fernández es necesitamos producir dólares genuinos. Eso es lo fundamental. Néstor Kirchner tuvo un comienzo brillante, pero claro, había default en el año 2002, continuó en el año 2003, tuvo 3 años y medio de gracia. Claro. Esos dineros que antes iban para la deuda fue una masa muy importante para la reactivación. Acá no hay fórmulas mágicas. Te digo yo pinceladas en grueso lo que va a pasar. Creo que Alberto ha hablado con argumentos, les ha hablado con mucha paciencia y con argumentos muy concretos. ¿Quién le va a poner el palo en la rueda para que la bicicleta esta caiga? ¿Quién va a ser? Bueno, acá va a estar claro que si no hay comprensión, ¿no es cierto?, de los bonistas privados, porque parecería ser que, estoy seguro que el Fondo Monetario Internacional va a encontrar una solución política porque hasta Donald Trump ha dicho, bueno, no, vamos a acompañar a la Argentina. El problema, ¿quién es el malo de la película? ¿Quién va a ser el asesino? ¿Y quién se va a quedar con la responsabilidad de empujar al quebranto a la Argentina? Claro, porque acá, Pino, del otro lado, hay fondos de inversión de actitud bastante compleja, digo, ¿no? Cercano a lo que en su momento se llamaba fondos buitres. Pero por supuesto, ahora digamos, lo que a mí me parece correcto, que el gobierno ha empezado con propuestas absolutamente racionales, sensatas, para las dos partes, ¿Qué hubiera pasado si entraba el gobierno en guerra con todos? No, yo no le pago nada al Fondo Monetario porque el Fondo Monetario fue cómplice activo de este crédito único en la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los bonistas que vayan, a cantarle a Gardel, ¿a dónde vamos a parar? Sí. Lo que hay que escuchar, y no se escuchan, ¿qué pasaría en esa propuesta si Argentina jugara al default? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuáles serían las consecuencias? Hay que escuchar esas propuestas. No existen, No existen. Entonces, yo creo que el gobierno ha actuado por el camino más sensato, buscando a la razón.
cuando le pide apoyo hasta el Papa Francisco, que se lo da, cuando hay grandes personalidades, premios Nobel y mandatarios de las principales potencias europeas, bueno, no es poca cosa los apoyos que está consiguiendo la Argentina. Acá va a quedar claro quién es el asesino de esta película. Bueno, fuerte el término asesino, pero y bueno. No, pero por supuesto, porque esta es una salvajada. Sí. Algunos, hasta la propia directora o presidenta del Fondo Monetario está hablando de quita. Tendría que haber una quita. Sí. Tendría que haber una quita. No se puede estar pagando, digamos, acá las barbaridades que se cometieron en el gobierno anterior, desde el bono a 100 años, y después te enterás que compraron bonos tanto Caputo como varios de los funcionarios que lo acompañaban. Son barbaridades que se cometieron. Y además hubo tasas del 8, del 9%, sí, a contramano de las tasas del momento. Sí. Es decir, acá ha habido una voluntad de colocar de rodillas a la Argentina. Porque solamente un tarado no sabe que es imposible pagar lo que se comprometió a pagar en el año 2000, en el 2001 y en el 2002. Ahora lo escuchamos al expresidente Macri diciendo que él le advertía a su equipo. Aprovecho para introducirlo a Ignacio Torres, que sos diputado por la ahora oposición, Cambiemos. Digo, ¿qué lectura hace de esto? ¿Hay una responsabilidad? ¿Asumen ustedes una responsabilidad del endeudamiento que nos condujo a esta situación? Yo creo que primero sería sano para la política terminar con este pimponeo en base al oportunismo o el costo político de la coyuntura. En estos momentos, me parece, y en temáticas como esta, lo sano es abstraerse de cualquier mezquindad partidaria, porque todos estamos a favor de la soberanía nacional, todos estamos a favor de que haya una buena negociación, de que haya una quita, ojalá. De hecho, hubo responsabilidad por parte del interbloque, se acompañó en el proyecto en la última sesión. Ahora, creer que todos los males de la República son producto de la gestión de Mauricio Macri es por lo menos cínico e hipócrita. Yo creo que nosotros tenemos un problema estructural desde que somos república y que incluso tenemos los cortoplacismos económicos más importantes que de hecho es caso de estudio. A mí lo que me preocupa, y me preocupa sinceramente, es que escucho posiciones antagónicas dentro del propio gobierno nacional, desde lo discursivo, por lo menos planteándolo desde ahora. ¿En relación a qué decís? ¿Al tema de la deuda? En relación a la política económica, o sea, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que un verdadero estadista está dispuesto a asumir un costo político en un momento determinado, pero pensando en un modelo de país o con una agenda de desarrollo por lo menos seria a mediano plazo. Yo te veía recién celebrando, yo celebro también realmente que haya una política crediticia para que las pymes puedan tener acceso al crédito. Pero también hay una realidad que tenemos que pensar cómo el gobierno, cuál es el rol que conciben como Estado. Si concibe al Estado como la primera empresa con una voracidad recaudatoria tal como la que vimos en la última ley de emergencia, la verdad que por más crédito a tasas amigables que tengamos, si un comercio tiene que trabajar de lunes a jueves para pagar impuestos solamente con la segunda tasa de presión tributaria más alta del mundo, la verdad que es muy complejo y es muy difícil. Si miramos internamente a nuestro país, porque las deudas provinciales también aceleran la calidad crediticia nacional, y le decimos a los gobernadores que tienen problema de caja, que no se preocupen, que aumenten los ingresos brutos y sigan presionando a los comerciantes. La verdad que es muy difícil hablar de una reactivación. Pero digo, si de algún lado hay que financiar las cosas para reactivar la economía y de un lado hay que reactivar también el espacio político al que perteneces, cuando la carga impositiva se traslada a los grandes grupos económicos que son los que podrían soportarla, se opone. Digamos, entonces después es cierto que las pymes están estranguladas con impuestos, pero digo, si no, la manta es corta, de algún lado hay que sacarla, digo. No, a ver, coincido que de algún lado hay que equilibrar el gasto y de hecho creo que me parece responsable que haya una mirada hacia achicar el déficit, porque de hecho Alberto Fernández lo dijo y celebro muchas de las cosas en su discurso en el Congreso, pero la realidad es que no condice, por más títulos que le quieran poner de solidario, de equitativo o de federal, con la realidad. Si reconocemos la deuda realmente y honramos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, bueno, también honremos la deuda con los jubilados, por ejemplo, que hoy pareciera ser que el Poder Ejecutivo, porque es solidario a tiro de decreto,
decide de manera unilateral cuánto le corresponde a los jubilados todos los meses, pero la realidad es que no tienen previsibilidad, ni siquiera están protegidos ante cualquier guarismo inflacionario. Entonces, está perfecto, vamos a acompañar las medidas que sean necesarias, pero no seamos hipócritas y pongámosle nombre y apellido a las cosas. Si hay un ajuste, es un ajuste. Si hay un impuestazo, hay un impuestazo. Y después, ¿cuál es la agenda de desarrollo solidaria, equitativa y federal a mediano o largo plazo? Creo que todavía no está clara. ¿Crees, Pino, que es un problema más estructural, como decía, de Argentina, o que la responsabilidad del gobierno que acaba de terminar es muy fuerte? No, yo creo que la responsabilidad del gobierno de Cambiemos no es muy fuerte, es fuertísima. No existe en la Argentina contemporánea una acumulación de deuda como produjo el gobierno de Cambiemos. Entonces, no, y eso y en el marco de una caída de la producción nacional espantosa. Terminó el gobierno con el 50% de capacidad industrial ociosa. Podría enumerar muchísimos, pero yo creo que estamos en un momento donde para enfrentar el temporal necesitamos trabajar también la unidad nacional. Yo celebro los apoyos que han tenido las iniciativas en el Congreso en estos días. Y una trampa es pedirle a un gobierno que recién cumple 60 días que resuelva todos estos problemas, que yo, en fin, es lo que uno puede deducir del discurso que acabamos de escuchar, falta esto, va a ser imposible, no hay ni Dios la regla. Entonces, acá ha priorizado, Alberto Fernández ha tomado 2 o 3 prioridades que yo las comparto. La primera que tomó, la batalla contra el hambre, y en urgencia aquello que se está muriendo. Y después la batalla, sin la deuda, ¿cómo llegás al presupuesto nacional? Tiene que terminar esta discusión, nos vaya para un lado o para el otro. Pero va a quedar muy claro quiénes son los responsables. Y va a quedar muy claro de un presidente de la nación que está haciendo todo para evitar discusiones que ahonden la grieta, es decir, el frente interno. A nadie se le puede ocurrir plantear debates que dividen el frente interno cuando estamos frente a la gran batalla. Estamos acá ante la batalla de Ayacucho y estamos discutiendo 4 maníes. Sí. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que lo he dicho todo, hay batallas y batallas. Acá las 2 batallas principales y la tercera, la reactivación de la industria. Vos acabas de hablar del crédito de 10.000 millones de pesos a las pymes. Bueno, está cumpliendo con las prioridades que marcó en la campaña. Bueno, demos un poquito de tiempo para ver cuáles son los resultados, pero también sería tonto un gobierno que agarra y cuenta todas sus cartas. Miren qué inteligente soy. Si me hacen esto, hago esto. Y si ya me hacen esto otro, hago esto. Ahora, Pino, el presupuesto nacional, que se iba a tratar en marzo, ahora se espera que se solucione el tema de la deuda. Parece que va a mayo, lo cual complica porque el gobierno está trabajando con un presupuesto viejo, eso genera muchas complicaciones. Ahora, vos hablabas de cómo termina este tema de la deuda y medio como que dejabas traslucir que hay un malo de la película atrás de esto. ¿Quién es, entre el gobierno, el Fondo Monetario, los acreedores, quién es el malo de la película si acá la cosa termina mal? Si el malo de la película van a ser los fondos buitres, como siempre. No, fondos que lo que les interesa. Vos pensás, cuando vienen todas estas crisis, los bonos argentinos cayeron al 30%, al 25%. Entonces los fondos buitres, ¿qué hacen? Se compran todo eso y van a hacer todo para recuperar al valor nominal. Y son los que al final del camino ganan siempre. Pero por supuesto. Ignacio, recién para cerrar, Pino decía que celebra cómo arrancó este gobierno, las primeras medidas. ¿Vos cómo ves estos primeros 60 días? ¿Estás de acuerdo? ¿Se arrancó bien o ya de entrada decís, no, esto por acá no va? Yo la verdad que a Pino lo respeto mucho, de hecho tiene una trayectoria que conozco, pero creo que la memoria en este caso de Pino es selectiva y conveniente, ¿no? Me parece que hay un sesgo político partidario en lo que está diciendo, porque de hecho, ¿qué sería mejor? A ver, sin ir más lejos, se redujo la tasa de derecho de exportación a las mineras. Y a contraposición de eso se
congeló por 180 días las jubilaciones. ¿Por qué no, en esta necesidad voraz de recaudar, por qué no tocamos justamente a las mineras? Igual déjame hacer una aclaración. No es que se congeló la jubilación, se suspendió la fórmula, pero se van a dar aumentos por decreto. Vamos a ver cuando llegue el momento de cuántos son, pero digo, no es que se congeló. Totalmente, no. Yo por eso estoy haciendo un paralelismo de hacia dónde vamos, porque al final siempre terminan pagando el pato los jubilados, cuando en realidad nadie pataleó en el Congreso diciendo, a ver, acá hay para recaudar, vamos y pidámosle también a las mineras que sean solidarias. Entonces, igual con los jubilados parece, digo, y ya cerramos, se me va el tiempo, parece que la intención es dar un aumento en marzo de suma fija que beneficie la situación de la parte más baja de los jubilados de la mínima y que termine en detrimento de las escalas más altas, ¿no? Que aplane un poquito la pirámide. Me parece son que todas va por suposiciones. Ojalá veamos en el corto plazo una fórmula que realmente sea beneficiosa para uno de los sectores más vulnerables, y si es así, obviamente vamos a estar apoyando y celebrando la medida. A mí me quedan muchísimas dudas realmente de cuál es ese modelo de país que profesa el Frente de Todos, ¿no? Para cerrar, Pino, ¿vos tenés claro cuál es el modelo que prioriza el Frente de Todos y sos optimista? Por supuesto. El modelo es el viejo, digamos, las reivindicaciones básicas que la tradición democrática y popular de la Argentina ha venido sosteniendo todos estos años. Acá lo que se ha aumentado es la desigualdad social, la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, a nivel mundial y a nivel de la Argentina. La industria se ha desarrollado, se han multiplicado las fábricas, no, todo ha caído para abajo. Entonces, no hay reconstrucción nacional si no priorizamos la capitalización nacional y reinvertir en industria. Pero como además hay gran porcentaje de la población que está en una situación de emergencia social, tenés que destinar también una atención importante a eso. Y bueno, ni que hablar del problema de la salud, el problema de la educación, son innumerables problemas, por eso es imposible que el gobierno pueda resolver todos estos problemas al mismo tiempo. Que Alberto tenía que haberse quedado acá para hacer nombramientos. No, yo creo que Alberto no ha parado de estar arriba de un avión y de otro y de otro y de otro para reconstruir un frente externo que comprenda la situación de la Argentina y que le apoye en este momento difícil. Bueno, esperamos que tenga éxito por el bien de todos y porque la situación con la deuda se está poniendo tensa, como marcábamos después de lo que pasó en el día de hoy. Muchas gracias por haber estado acá. Agustín, muchas gracias a ambos y Pino, no sé si vamos a estar viéndonos o vas a estar fuera del país por un tiempo, pero mucho éxito con eso. Pero siempre estaré volviendo. Siempre, como decía, ¿no? El programa. Sí, siempre estoy volviendo. Siempre. Gracias a los dos. Bueno, vamos.